Saludos a todos, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a hacer un experimento sobre trabajo y poleas y con este vamos a visualizar por qué la polea se considera una máquina simple. Una máquina es un dispositivo que facilita la realización de un trabajo. Entonces vamos a ver por qué algo tan sencillo como una polea, que básicamente consiste en una rueda, pues se considera una máquina. En primer lugar, vamos a conocer las partes de una polea. Esta consiste en un cuerpo en forma de rueda en cuyo interior se encuentra un riel o canal que es a través del cual se puede insertar una cuerda o cable para levantar o desplazar un objeto. A este riel o canal también se le conoce como carril y a veces como carrete. También tenemos un cubo y eje que se encuentran en la parte céntrica de la polea y a través del cual va a girar o rotar el cuerpo de la polea. Algunas poleas también incluyen una armadura de diferentes formas. Entonces, en este experimento, los objetivos fundamentales son analizar el trabajo mecánico que realizan los sistemas de poleas, comparar el trabajo de entrada y el de salida. Vamos a determinar el rendimiento mecánico de los sistemas de poleas. Vamos a explicar la eficiencia de los sistemas de poleas y analizar las configuraciones que tienen características que hacen que el rendimiento mecánico sea mayor y los que hacen que su eficiencia sea mayor. Entonces vamos a formar tres diferentes sistemas de poleas. Un sistema de una sola polea, también llamado sistema de polea simple, un sistema con dos poleas llamado sistema de polea doble y un sistema con tres poleas llamado sistema de polea triple. Iniciaremos indicando los materiales que vamos a necesitar. Entre los materiales que necesitaremos para el experimento se encuentran poleas. Como mínimo vamos a necesitar tres. Aquí vemos algunas sueltas, aquí tengo algunas amarradas. También vamos a necesitar un objeto que simule nuestra carga. He seleccionado este como carga. Vamos a necesitar cuerda para atar la carga de los diferentes sistemas de poleas. También un creyón para hacer un punto en la cuerda y de ese modo pues poder medir mejor cuánto se desplace una porción de la cuerda, por lo que también vamos a necesitar una cinta métrica. También he pegado una cinta métrica de esta pizarra que voy a utilizar como fondo, esto para asegurarme de cuál va a ser la distancia a la que se eleve nuestra carga y por lo tanto para tener como referencia siempre que nuestra carga llegue a una misma altura. He iniciado pues aquí la cinta justo en el suelo donde se encuentra nuestra carga de forma inicial. También vamos a necesitar para medir la fuerza que apliquemos pues un dinamómetro, que es un medidor de fuerza. Se le llama dinamómetro porque la dina es una unidad de fuerza en el sistema sexagesimal. Sin embargo, aquí vamos a trabajar con la unidad de fuerza en el sistema internacional, que es el Newton. Vemos que el dinamómetro pues utiliza esa unidad de Newton. También siempre debemos asegurarnos que el indicador del dinamómetro esté en 0 inicialmente. Por ejemplo, también tenemos que conocer cuánto vale cada división del dinamómetro, es decir, nuestra apreciación. Por ejemplo, si vemos que de la raya del 0 a la otra división enumerada, que corresponde a un newton, vemos que hay 1, 2, 3 y 4 y 5 divisiones, por lo que cada newton, este dinamómetro lo divide en 5 partes iguales. 1 entre 5 es 0.2, por lo que cada rayita pequeña vale 0.2. Por ejemplo, una raya luego del 0 nos indica una fuerza de 0.2 newton, la siguiente sería 0.4, o por ejemplo, una después del 1 sería 1.2 y así sucesivamente porque cada raya pequeña vale 0.2 newton. También vamos a utilizar un soporte con varios extremos para así poder tener diversas opciones de configuraciones de sistemas de poleas. Como para evaluar tanto el rendimiento como la eficiencia que tiene una máquina simple, necesitamos registrar los valores de la fuerza de entrada y de salida, pues vamos a iniciar con estos registros. Primero, hay que considerar que la fuerza de entrada en una máquina se considera la fuerza que se realiza sobre la máquina o el sistema mecánico. En nuestro caso, esa fuerza de entrada va a corresponder a la fuerza que nosotros apliquemos.
mientras que la fuerza de salida corresponde a la fuerza que realiza la máquina o sistema mecánico. Como nosotros vamos a levantar una carga, pues el propio peso de esa carga va a corresponder a lo que sale del sistema, es decir, a nuestra fuerza de salida. Vamos a iniciar midiendo el peso de nuestra carga con un dinamómetro. Ahora mismo vemos que el indicador del dinamómetro está en 0 newton. Entonces vamos a colocarle nuestra carga. Bien, y vemos que el indicador del dinamómetro está en la raya de 5 newton. Entonces nos indica que nuestra carga tiene un peso de 5 newton. Bien, para establecer la comparación con los tres sistemas de poleas que vamos a utilizar, pues vamos siempre a levantar la misma carga, que es esta carga que ya medimos que tiene 5 newton, por lo que siempre nuestra fuerza de salida va a corresponder a 5 newton. Entonces podemos completar en toda esta columna para los tres sistemas de poleas que nuestra fuerza de salida va a ser de 5 newton. Ahora vamos a establecer cómo hacer las mediciones de la distancia de entrada y de salida. Primero hay que resaltar que para poder establecer la comparación entre los tres sistemas de poleas, todo lo que sale de los sistemas debe ser igual. Es decir, debemos mantener la misma fuerza y distancia de salida para que así podamos hacer mejor la comparación en cuanto a lo que entre al sistema de cada configuración de poleas. En nuestro caso, la distancia de salida va a corresponder a la altura a la que llevemos la carga, que para los tres sistemas vamos a llevarla siempre a la misma altura. Entonces vamos a establecer parámetros de cómo controlar que siempre la distancia de salida sea la misma. Y a la vez vamos a establecer también parámetros para poder registrar la distancia de entrada. La distancia de entrada va a corresponder a la distancia recorrida por nuestra cuerda cuando apliquemos la fuerza de entrada. Bien, ya he colocado una marca en la pizarra que me indica dónde hay una altura de 10 centímetros o 0.100 metros para que la tomemos como referencia para cada levantada de la carga. La carga se encuentra atada a una cuerda a través de esta polea fija. Vemos ahí a través del carrete de la polea cómo está el hilo y del otro extremo se ha atado a un dinamómetro. Por ejemplo, ahora mismo el indicador del dinamómetro está en 0 newton, es decir, no está recibiendo ninguna fuerza. Entonces, vamos a registrar en cada caso cuál es la fuerza que necesitamos aplicar al dinamómetro, es decir, la fuerza de entrada para levantar nuestra carga con esta única polea fija. He colocado también una marquita. Aquí se ve un poquito, una marquita azul, la cual nos va a servir de referencia para también medir cuál es la distancia de entrada, es decir, la cantidad de distancia de cuerda que tendremos que recorrer en cada una de las levantadas. Como la marquita la he iniciado en este borde de la polea, este borde nos va a servir de referencia para saber desde dónde vamos a medir una vez que la marca se haya desplazado junto con la cuerda. Bien, como establecimos una distancia de salida o altura de la carga de 10 centímetros, vamos a colocarlo en toda la columna de nuestra tabla. Sin embargo, como aquí estamos considerando las unidades del sistema internacional, vamos a colocar ese valor de 10 centímetros en la unidad de metros, lo que corresponde a dividir 10 entre 100 o lo que es lo mismo a 0.100. Entonces, como siempre, mantendremos la misma distancia de salida en toda la columna. Para las tres configuraciones de sistemas de poleas ponemos ese valor de 0.100 metros. Bien, vamos a iniciar con nuestras mediciones. Voy a levantar mi carga. Primero registraremos cuál es la fuerza necesaria para yo poderla levantar y desplazarla, es decir, cuál es mi fuerza de entrada. Entonces voy a enfocar más el dinamómetro para que podamos registrar las marcas. Ok. Bien, entonces ahora mismo mi dinamómetro está en 0 newton. En 0, ahí no he hecho ninguna fuerza. Por ejemplo, he aplicado una fuerza de 1 newton, aún mi carga no hace nada. Voy por 2 newton, aún nada. 3 newton, nada. 4 newton, vemos que la cuerda se tensa un poco más, pero aún mi carga no se levanta. Sigo aumentando la fuerza.
voy por 5, 5.1 y ahí veo que mi carga comienza a levantarse. Ya en la levantada mi fuerza se mantiene prácticamente constante, está ahí oscilando entre 5 y la siguiente marquita que vale 5, entre 5.1 y 5.2, porque cada marquita aquí vale 0.2 newton. Entonces estoy entre la segunda y la tercera marquita luego del 5. Te vamos ahora a llevar mi carga a una altura de la altura de referencia. Ok, bien. Entonces déjenme asegurarme que está, creo que está un poquito arriba. Vamos a utilizar esto como referencia. Ahí está en 10. Vamos a ver. 10, ok, ahí está, una altura de 10 centímetros aproximadamente. Entonces ahora vamos a registrar cuál fue la distancia que se desplazó nuestra marca, es decir, cuál fue la distancia de entrada. Entonces vamos a ver con la cinta. Ok, entonces ahí se me movió. Vamos a nuevamente en la marca, aquí está en la marca, me carga. Ok, entonces vamos ahora a registrar cuál fue la distancia de entrada, es decir, qué tanto se desplazó nuestra marca. Ok, aquí vemos desde el borde de referencia hasta donde está ahí la marquita azul, vemos que tanta fue la distancia de entrada necesaria para desplazar la cuerda. Ok, ahí tomamos como referencia donde inicia nuestra marca azul. Bien, ya tenemos nuestros datos iniciales, fuerza y distancia de entrada. Bien, entonces vamos a reportar esos datos para nuestro sistema simple de una polea. La fuerza de entrada correspondió a 5.1 newton, mientras que la distancia de entrada vimos que correspondió a 10.3 centímetros, que llevado a metros es de 0.103. Al finalizar de estos registros, determinen la fuerza de tensión que corresponde a la tensión que hay en cada segmento de cuerda que soporta la carga, por lo que se obtiene dividiendo la fuerza de salida entre el número de poleas de nuestro sistema. Ahora pasaremos a una configuración de sistema de poleas dobles en donde utilizaremos dos poleas. Hay algunas configuraciones en donde las poleas ya vienen unidas llamándose polipastos. En ese caso solamente tendríamos que hacer pasar la cuerda por esa configuración. Sin embargo, cuando tenemos las poleas de manera individual, vamos a ver cómo podremos hacer el sistema de poleas dobles. Cabe resaltar también que esta es una de las tantas configuraciones que podríamos hacer con dos poleas. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora utilizando otra configuración de poleas. Vamos a utilizar dos poleas. Hay una polea que la he mantenido fija, sin embargo la otra polea va a hacer la función de una polea móvil porque se va a levantar junto con la carga. Para esto, primero até un extremo de la cuerda a un punto fijo y luego hice pasar la cuerda por esta polea móvil, la cual cuando se levante va a levantarse junto con la carga porque está unida precisamente a la misma carga. Entonces del otro lado de la cuerda la hice pasar por esta otra polea fija. Y del otro lado pues amarramos el otro extremo de la cuerda al dinamómetro para poder registrar nuestra fuerza. Entonces vamos a iniciar nuestras levantadas y a registrar inicialmente cuál es la fuerza de entrada que le hacemos al dinamómetro. Como de igual modo tenemos que medir la distancia de entrada. Aquí ya he hecho una marquita, voy a aclararla un poco más. Vamos a hacer aquí la marca de modo que también inicie en el borde donde inicia la cuerda, que es donde vamos a colocar la cinta para tener nuestra referencia. Bien, entonces ya tenemos todo listo, la marquita. Bien, vamos a iniciar. Por ejemplo, ahora mismo no aquí no he aplicado ninguna fuerza, la marca, el indicador del dinamómetro está en 0. Vamos a enfocarlo un poquito mejor. Ok, ahí podemos ver el dinamómetro. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo una fuerza de 1 newton, aún mi carga no se levanta.
Voy por 2 newton. Ya veo que se está tensando un poquito la cuerda, pero no logro levantar mi carga. Voy aumentando, voy por una rayita luego del 2, voy por 2 rayitas, por 3 rayitas, por 4 rayitas y ya veo que mi carga comienza a levantarse. Bien, entonces tomen en cuenta cuál fue esa fuerza necesaria de levantada. Está entre una marquita antes del 3, o lo que es lo mismo, 4 marquitas luego del 2 y la marquita del 3. Entonces, como ya logré mi fuerza necesaria inicial para levantar mi carga, voy a llevarla a mi altura de referencia de 10 centímetros. Aquí está la marca de 10, entonces voy a asegurarme que esté ahí mi carga. Ok, bien, entonces ahora vamos a registrar cuál fue la distancia que tuvo que recorrer la cuerda, es decir, cuál fue nuestra distancia de entrada. Entonces vamos a utilizar la cinta, nuestra marca, miren aquí mi marca, y ahí vemos las indicaciones de la cinta. Bien. Ok, entonces ahora vamos a registrar esos datos, por ejemplo, como el valor de la fuerza inicial para desplazar la carga estaba en 4 marquitas luego del 2. Si cada marquita corresponde a 0.2 newton, pues tenemos un valor de 2.8 newton. Y el punto de la cuerda vimos que se desplazó o recorrió una distancia de 20.5 centímetros que llevada a metro es de 0.205 metros. De igual modo, con estos datos para el sistema de polea doble, calculen cuál es la fuerza de tensión. Bien, ahora vamos a levantar la misma carga, pero utilizando una configuración de 3 poleas. En esta ocasión, la configuración de las 3 poleas la he utilizado de forma que hayan 2 poleas que permanezcan fijas. Aquí la he atado a este borde, entonces estas 2 poleas van a permanecer fijas y va a haber una tercera polea que se va a mover junto con la carga. Bueno, para esto una de las poleas, la polea móvil, la puse al revés para que quede unida por un lado, por un extremo, hacia la carga. Y pues la cuerda la puse de forma que pase por las 3 poleas de la siguiente manera. Un extremo de la cuerda lo alté al extremo contrario de la polea y lo hice pasar por una de las poleas fijas. Luego que pasé el hilo por una polea fija, pues entonces hice pasar el hilo a través del carrete de la polea móvil, que viene siendo la segunda polea, y luego entonces el hilo lo hice pasar a través de la tercera polea, que corresponde a una polea fija, y el otro extremo del hilo pues lo atamos al dinamómetro para poder registrar las fuerzas que apliquemos. Bien, entonces de este modo, pues cuando yo levante la carga, vemos que el hilo pasa por las 3 poleas y las 3 poleas vemos que realizan la rotación. Bien, muy bien. Entonces vamos a iniciar con las mediciones. De igual modo voy a levantar mi carga hasta la altura de referencia de 10 centímetros y vamos a observar qué fuerza necesitamos para lograrlo. Vamos entonces a enfocar nuestro dinamómetro. Por ejemplo, ahí no he aplicado ninguna fuerza, está en 0. Entonces voy por 1 newton. Voy por una rayita luego de 1 newton. Veo que ya mis cuerdas se empiezan a tensar bastante. Entonces voy por 2 rayitas luego de 1, por 4 rayitas. Y veo que ya mi carga comenzó a levantarse. Voy, por ejemplo, por una rayita antes del 2 y por la rayita del 2 veo que mi carga se levanta fácilmente. Muy bien, entonces manteniendo esa fuerza se mantiene ahí en una rayita antes del 2, entre una rayita antes del 2 y el 2. Podemos considerar que es una rayita antes del 2 porque ahí comenzó ya la levantada. Entonces vamos a llevarlo igual que las demás a la altura inicial de los 10 centímetros. Vamos a confirmar. A ver, ahí está la marca. Ok, ahí mi carga está a la altura inicial aproximada. A ver, ahí. A la altura inicial aproximada de 10 centímetros. Entonces vamos a registrar cuál es la altura. Vamos a ver, perdón, la distancia en la que tuvimos que desplazar la cuerda. Por aquí vemos la marquita. Vamos a bajar un poquito, que se ve un poquito más. A ver si ya se ve.
Ok, entonces por aquí está mi marquita. Un poquito más. Ok, ahí vemos la marca. Entonces vamos a posicionar la cinta. A ver, desde donde estaba iniciando. Ok. Bien, entonces por aquí vemos la marca. La marca, ok, aquí bien. Bien, entonces ya ahí podemos registrar cuál es la distancia de entrada. Ok, entonces vamos a registrar esos datos con este sistema de 3 poleas. En primer lugar, la fuerza de entrada correspondió a una división o la cuarta división luego de 1 newton. Y como cada división vale 0,2, pues tendremos un valor de 1,8 newton, mientras que la distancia que recorrió la cuerda correspondió a 31,3 centímetros, lo que equivale a 0,313 metros. Una vez que hayan registrado estos valores, determinen la fuerza de tensión. Al comparar el levantamiento de la misma carga con los 3 sistemas de poleas, puedo decir que al levantarla con el sistema de una sola polea, experimenté como que tuve que realizar el máximo esfuerzo para lograr cargarla. Sin embargo, al utilizar el sistema de 2 poleas, pues percibí como que la carga pesaba menos de lo que realmente pesaba. Y al utilizar el sistema de las 3 poleas, la levantada se hizo casi de manera automática, es decir, percibí como que la carga era muchísimo más liviana de lo que realmente era. Entonces, ahora analiza estos resultados y medidas obtenidas. Por ejemplo, responde para cuál sistema la fuerza de entrada y salida fueron prácticamente iguales y por qué consideras que esto sucedió. Luego vas a responder cómo se ve afectada la fuerza de entrada a medida que aumentaba el número de poleas en nuestro sistema. Y finalmente, compara las fuerzas de entrada con la fuerza de tensión en los segmentos de cuerdas que sostenían la carga. Entonces, saca tus conclusiones e interpretaciones de lo sucedido. Finalmente, vamos a determinar la eficiencia y el rendimiento mecánico en cada sistema de poleas. Para determinar la eficiencia, primero debemos determinar cuál fue el trabajo de entrada y el trabajo de salida. Debemos tomar en cuenta que el trabajo, aunque se trata de una cantidad escalar, resulta del producto del vector fuerza por el vector desplazamiento. Como es un producto escalar, el producto escalar también es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Entonces, como en nuestro caso, siempre la fuerza iba pues, o provocaba la misma dirección del desplazamiento, pues entonces entre dos vectores paralelos el ángulo es de 0 grados. Y tomemos en cuenta que el coseno de 0 es igual a 1, por lo que el trabajo nos queda igual al producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. También cuando el movimiento provoca pues un desplazamiento en una misma dirección y sentido, pues entonces la magnitud del desplazamiento corresponde con el mismo valor de la distancia, por lo que podríamos también decir que el trabajo en este caso es igual a la magnitud de la fuerza por la distancia. De modo que el trabajo de entrada se va a obtener multiplicando la magnitud de la fuerza de entrada por la distancia de entrada, mientras que el trabajo de salida va a obtenerse por el producto de la magnitud de la fuerza de salida por la distancia de salida. De ese modo podríamos determinar la eficiencia en cada uno de nuestros sistemas, porque para la eficiencia vamos a tomar en cuenta qué tanto trabajo obtuvimos o sacamos del sistema en base al trabajo que se introdujo. De este modo, pues la eficiencia va a ser igual a la división del trabajo de salida entre el trabajo de entrada por 100.
mientras que el rendimiento mecánico evalúa la fuerza que se obtuvo de salida en base a la fuerza que se le suministró al sistema o la fuerza de entrada, por lo que se obtiene dividiendo la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. Por ejemplo, para el sistema de una sola polea, el sistema de polea simple, el trabajo de entrada corresponde al producto de la fuerza de entrada, que fue 5.1, por la distancia de entrada 0.103, lo que nos da un trabajo de 0.525 Joule. Mientras que el trabajo que salió del sistema, el trabajo de salida, corresponde al producto de la fuerza de salida, que fue de 5.0 newton por la distancia de salida 0.100 metros, lo que nos da un trabajo de 0.500 joule. De este modo, la eficiencia va a ser igual al trabajo de salida 0.500 joule entre el trabajo de entrada 0.525 joule por 100, lo que nos da un valor de 95%, mientras que el rendimiento mecánico de este sistema de poleas, que corresponde a la fuerza de salida, que fue de 5.0 newton, entre la fuerza de entrada, que fue 5.1 newton, nos da igual a 0.98. Analizando estos resultados, debemos tomar en cuenta que realmente para que haya rendimiento mecánico, el rendimiento mecánico debe ser un valor mayor a 1. Entonces, con nuestro sistema de una sola polea, no obtuvimos ventaja o rendimiento mecánico porque el valor fue inferior a 1. Esto nos está diciendo que realmente no se disminuyó el esfuerzo de lo que realmente pesaba la carga. Ahora bien, aunque con esto vemos que una sola polea no ofrece en sí misma un rendimiento o ventaja mecánica, el uso de una única polea nos permite cambiar la dirección del movimiento y es mucho más fácil para levantar algo en lugar de tener que alzarlo, pues realizar o ejercer la fuerza hacia abajo. Entonces, sí nos aventaja en cuanto a la dirección adecuada para realizar un levantamiento, mientras que la eficiencia de una máquina real siempre es menor a 100%. Solamente las máquinas ideales tendrían una eficiencia de un 100%. Sin embargo, podemos ver que esta máquina o sistema de una única polea fue bastante eficiente porque el valor se asemeja mucho o se acerca mucho al del 100%. Entonces, ahora realiza estos cálculos para el sistema de 2 poleas y el de 3 poleas. Y finalmente responde y analiza qué características tuvieron los sistemas de poleas que obtuvieron el mayor rendimiento mecánico y por lo tanto cómo podríamos aumentar el rendimiento mecánico de un sistema de poleas.